Un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Midelkis Ramírez González y soy profesora de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, Cuba. El tema del presente trabajo es la orientación didáctica, una vía para la comprensión del ensayo Nuestra América, y tiene como objetivo favorecer la orientación didáctica del profesor de español literatura en aras de fomentar la comprensión de los textos martianos en prosa, específicamente el ensayo Nuestra América. Para lograr tal propósito, se requiere del lector una serie de habilidades para integrar información semántica, sintáctica y pragmática. Es por ello que se hace la propuesta de una metodología que ayude al estudiante a desentrañar mediante una lógica coherente los distintos códigos y procedimientos comunicativos que utiliza Martí para hacernos llegar su axiología del pensamiento y de la acción. La metodología implementada se estructuró de la siguiente manera: guía de anticipación, activación de esquemas previos y predicciones, preguntas de significado complementario, caracterización global, situación del texto en su marco, percepción lectora, y dentro de esta la decodificación del vocabulario y la solución de dificultades lingüísticas y culturales que pudieran presentarse. Significado explícito, interpretación y análisis. Dentro de esta, principales recursos de estilo en la prosa martiana, interpretación de frases significativas, emisión de juicios, opiniones y valoraciones, axiología martiana, construcción de las ideas esenciales implícitas, elaboración de esquemas, significado global y por último la extrapolación. La guía de anticipación prepara a los alumnos para el tema que va a ser leído, interesándolos y motivándolos por el mismo y activando sus conocimientos y experiencias previas, lo que posibilita la interacción texto-lector. Durante el proceso de comprensión se activan en la memoria del estudiante determinados esquemas que guían el proceso hacia determinadas metas. Desde la perspectiva de la teoría de los esquemas, un lector comprende un mensaje si es capaz de traer a su mente los esquemas necesarios que encajan en la información contenida en el mensaje. Un tercer paso de la guía son las preguntas de significado complementario. En este caso, el significado complementario es el conocimiento literario, histórico y cultural que está implícito en el texto, es decir, el universo del saber que el mismo aporta. Se sigue en la metodología con la caracterización global del texto, donde los estudiantes tienen que demostrar los conocimientos, ya que caracterizar un texto globalmente es localizarlo en época, movimiento, fecha y las características de ello derivadas. Por otra parte, hay que ubicar al texto en su marco. Esto significa ubicarlo en el género literario al que pertenece y dentro de este la forma genérica específica. Este conocimiento ayuda a interpretar y valorar el texto. La percepción lectora se basa en el reconocimiento de patrones. Se realiza la lectura del texto, se perciben los signos gráficos, se codifica la sintaxis, se solucionan las dificultades lingüísticas y culturales que se pueden presentar y se recibe una información general del texto. Se es capaz entonces de reproducir lo que se ve directamente en el mismo, lo literal, lo expresado por el autor a través de algunas proposiciones explícitas. Otro paso de la metodología es la interpretación y el análisis. Aquí el estudiante establece las relaciones entre las ideas expuestas en el texto, emite sus criterios, sus juicios, sus valoraciones,
Es capaz de desentrañar aquellas ideas que están implícitas en el texto, que están calladas, que no aparecen a simple vista, e introduce también sus conocimientos socioculturales, sus creencias, sus vivencias, lo que hace que el conocimiento complementario opere no solamente en el primer nivel, sino en todos los niveles. En este paso se incluyen también los principales recursos de estilo en la prosa martiana, pues Martí posee un estilo único y muy original que revolucionó las letras hispanoamericanas. Ya analizado el texto en su totalidad, se llega al significado global del mismo. En este paso es donde el lector elabora el tema, el subtema y las proposiciones temáticas en el texto. Por último, se propone la extrapolación, que se pone de manifiesto cuando, después de haber leído el texto, de haber profundizado en su sentido total, el estudiante es capaz de valorar el texto y de aplicarlo a otros contextos. La guía de anticipación estuvo conformada por las siguientes preguntas, que sirvieron también para activar los esquemas previos del estudiante. ¿A qué parte del continente americano Martí denomina Nuestra América? ¿Cuándo y dónde sale a la luz por vez primera el ensayo? ¿Por qué Nuestra América en su tiempo fue clasificado como artículo? Estas preguntas sirvieron también para enriquecer el significado complementario del texto. La primera pregunta no prestó dificultad, ya que casi todos coincidieron en la parte que contempla a los países de raíz hispánica con una misma historia, una misma lengua, similares problemas y un enemigo común. La segunda pregunta tampoco prestó grandes dificultades, ya que con antelación se le había orientado a los estudiantes la bibliografía. Todos contestaron que sale a la luz por vez primera el 10 de enero de 1891 en la Revista Ilustrada de Nueva York y luego el 30 de enero del mismo año en el Partido Liberal de México. En la tercera pregunta respondieron que fue por el hecho de haber sido publicada en periódicos y por no ser una obra extensa. Para situar el texto en su marco, el profesor les preguntó por qué en la actualidad era considerada como ensayo, a lo que los estudiantes respondieron por enunciar ideas y trabajarlas con gran profundidad, lo que es más común en la ensayística contemporánea, donde prevalece el sello personal del autor. Para caracterizar el texto globalmente se formuló la siguiente pregunta: ¿qué circunstancias conllevaron a nuestro héroe nacional a escribir y publicar este ensayo? Los estudiantes se ubicaron en las vivencias de Martí, en la época histórica en que escribe la obra y su quehacer en la sociedad, para poder comprender el significado de las imágenes y símbolos presentes en el texto. Con la percepción lectora de la obra, los estudiantes captaron los signos gráficos, el significado de las palabras por el contexto y recibieron una información general del texto que los conllevó a reproducir la idea. Los estudiantes determinaron como significado explícito del texto análisis de los problemas inherentes a los pueblos americanos. En este sentido, Martí plantea que hay dos tipos de males que aquejan a Hispanoamérica. Uno externo, que era la amenaza económica y política que representaba para ella los afanes imperialistas, y otros internos que frenaban e impedían la necesaria unión de nuestras repúblicas frente al enemigo común. Estos planteamientos sirvieron para elaborar esquemas. Para reproducir la base implícita del texto, fue necesario que el profesor guiara al estudiante a buscar aquellos elementos que estaban entre líneas. Aparecen en el ensayo diferentes recursos estilísticos y símiles, como por ejemplo, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes,
que en este caso es un llamado a la unidad de nuestros pueblos. Numerosas adjetivaciones como aldeano vanidoso, América trabajadora, vecino formidable, hombre real. Este último llamó poderosamente la atención de los estudiantes, pues el adjetivo real para Martí significa la concentración de todo lo verdadero, auténtico y original. Se aprecian además en el ensayo personificaciones como los árboles han de ponerse en fila, si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República. También pudieron apreciar un tono infantil, como es el caso de aldeano vanidoso, alcancía, los gigantes, que en lo adelante se transforma en un tono brusco de advertencia. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Para llegar a decodificar totalmente el texto fue necesario interpretar expresiones o sentencias martianas presentes en el texto. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. No hay proa que talle una nube de ideas. Esos hijos de carpinteros que se avergüenzan de que su padre sea carpintero. Los hijos de carpinteros son los hijos nacidos en América que se avergüenzan de haber nacido de su seno, de sus entrañas. Otra de las frases que los estudiantes interpretaron fue: los árboles han de ponerse en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. En este caso, los pueblos debían unirse en uno solo desde el río Bravo hasta la Patagonia, y esto sería la única forma de no dejar pasar al gigante de las 7 leguas. Otra de las frases fue: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y es que Martí no estaba en desacuerdo de que en América se incluyera lo universal, lo novedoso, el desarrollo, pero estos adelantos no debían cambiar para nada las raíces de nuestra América, es decir, lo autóctono, su idiosincrasia. De la interpretación de estas frases, los estudiantes elaboraron el significado implícito del texto, como el llamado a la unidad política, ideológica y social de los pueblos latinoamericanos, del cual se derivó el tema del texto, necesidad de que Hispanoamérica se uniera para enfrentar a su enemigo. Con extrapolación se evidenció cuando los estudiantes pudieron hablar de todas las organizaciones que se han creado para mantener a los pueblos de Hispanoamérica unidos. Pudieron hablar de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, esa plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, en la cooperación y en la justicia. Al poner en práctica esta metodología, se realizaron las acciones de comparar los significados explícitos e implícitos, analizar el texto, realizar inferencias, valorar, establecer correspondencia entre el análisis lingüístico y pragmático y aplicar a otros contextos. En su 130 aniversario continúan vigentes las ideas que se expresan en el ensayo. Los estudiantes, orientados por el profesor de Español Literatura, comprendieron que Martí es el iniciador en Hispanoamérica de una renovación de las letras y que supo poner su labor literaria al servicio de su patria y de su América. Luego de implementada la metodología, se pudo arribar a las siguientes conclusiones. La comprensión de un texto es un proceso complejo en el cual se activan las estructuras de conocimiento y la representación semántica de la información contenida en el texto. Por ello, constituye una actividad mental que revela los más profundos significados textuales a través de niveles que interactúan.
La comprensión requiere no sólo de la estructuración del significado, sino del análisis de aquellas estructuras lingüísticas que contribuyen a captar el mensaje que el autor transmite en una relación pragmático-comunicativa. Con la metodología implementada se logró una participación más activa y más independiente en los estudiantes, llegando así a un buen nivel de análisis y comprensión del texto. La orientación didáctica del profesor de español y literatura fue fundamental para profundizar en el estilo y la axiología martiana. Muchas gracias.